Mi nombre es Luis Eduardo García Carranza y el asesino en serio criminal que me tocó investigar es Peter Kürten, o también conocido como el vampiro de Düsseldorf, que vamos a ver un poco más adelante el motivo por el cual se le llamó de esta manera o se le dio este apodo. Este oscuro personaje pasó más de 20 años perpetrando los más horrendos crímenes, hasta que finalmente fue juzgado y hallado culpable de 9 asesinatos y otros 7 en grado de tentativa, por lo que fue guillotinado en el año 1931 y su cerebro estudiado por la ciencia. Peter tuvo una infancia muy complicada. Nacido el día 26 de mayo de 1883 en Mulheim, Peter era el tercero de 3 hermanos. Al igual que estos, Peter no fue bien recibido por sus padres, ya que su familia vivía en la miseria más absoluta y cada día era un desafío contra el hambre. En medio de la violencia física y psicológica, Peter vio cómo su padre alcohólico daba palizas a su madre y violaba a sus hermanas. Con solo 9 años, una vez la familia se mudó a Düsseldorf para huir del dolor, la tristeza y la violencia extrema que habían convertido en su vida en algo insoportable. Peter decidió abandonar su casa por estos motivos. Aunque sabía, lo que sucedía que en su casa no era normal, en su interior fue arraigado un sentimiento que parecía empujar al joven hacia una vida marcada por la delincuencia y la violencia. Parece ser que al poco tiempo de abandonar su hogar, asesinó a 2 amigos ahogándolos en el río. Después de este primer presunto doble asesinato que Peter Kürten realizó, digo presuntamente ya que carece de datos policiales que puedan confirmar que realmente sucedió, tuvieron que pasar muchísimos años para que Peter volviera a asesinar a alguien. Fue precisamente el día 25 de mayo del año 1913 en el que Peter Kürten, ya siendo un hombre de 30 años, vivía en ese momento de lo que él robaba. De hecho, se encontraba vigilando una casa que aparentemente estaba vacía para poder entrar a robar y desvalijarla. Ya una vez estando dentro y viendo que no había nada realmente de valor que a él le sirviera, se percató que había una persona dentro de la casa. Era una niña de 13 años con el nombre de Christine Klein. En ese momento, Peter lo primero que hizo fue verificar que realmente no hubiera otra persona en la casa. Esto se sabe porque él personalmente salió de sus palabras, él fue el que describió este hecho, y ya una vez verificó que no había nadie en la casa, estranguló y degolló a la niña. El padre de la niña, Peter Klein, fue acusado del asesinato de su propia hija, ya que Kürten, que ya desde su primer momento mostró señales inequívocas de un trastorno narcisista, dejó en la escena del crimen un pañuelo con sus iniciales PK que casualmente coincidían con las del padre. 2 meses después, Kürten encontró a su siguiente víctima en un nuevo asalto domiciliario, como ya era de costumbre, porque como lo comentamos, de esto vivía. El asesino se topó con la joven Gertrude Franken, de 17 años, a la que estranguló con sus propias manos. Aquel fue el punto de inflexión que marcaría el inicio de una serie de asesinatos que aterrorizarían a la ciudad de Düsseldorf. Kürten, que anteriormente había disfrutado matando y torturando animales, empezó a asesinar seres humanos. Las siguientes víctimas serían 2 hermanas a las que mutiló, y a partir de entonces dio un paso más en su locura criminal, porque empezó a beber la sangre de sus víctimas, hecho que se hizo que se ganara, el apodo que mencionábamos al inicio. Entre los meses de febrero y noviembre del año 1929, Kürten, con el ego ya desatado, una característica que sabemos que es muy común entre los asesinos en serie, empezó a poner en jaque a la policía, burlándose de ella. En su afán por reafirmar su superioridad frente a los agentes, Kürten les envió un mapa que indicaba el lugar en el que había arrojado el cadáver de una niña llamada Gertrude Albermann. En aquellos momentos, las comisarías alemanas se encontraban colapsadas por la enorme cantidad de denuncias que llegaban con los nombres de posibles sospechosos ante estos crímenes que se estaban cometiendo en la ciudad. En el año 1930, un error fatal conduciría al brutal asesino ante un tribunal. Kürten se había fijado en María Bulldake, una joven de 20 años que recién acababa de bajar del tren en la estación de la ciudad donde él actuaba. Irónicamente, Kürten salvó a Bulldake de un acosador que le estaba molestando y se ofreció a acompañarla hasta la residencia de estudiantes. Sin embargo, Kürten se las ingenió para llevarla hasta su casa, donde se insinuó a la joven y fue rechazado. Kürten entonces se ofreció a llevarla, esta vez sí, hasta la residencia de estudiantes.
pero en lugar de eso la condujo hasta un bosque a las afueras de la ciudad, donde la violó y estranguló, dándola por muerta. La fortuna acompañó a la joven, que sobrevivió a la agresión y acudió a la policía a denunciar los hechos. Pocos días después, Curten era detenido. Los interrogatorios dieron a Curten la oportunidad de satisfacer de nuevo su enorme ego. Durante las sesiones, confesó alrededor de 70 actos criminales, entre los que incluían agresiones sexuales, asesinatos y actos de piromanía. Decía que a veces prendía fuego a edificios abandonados con la esperanza de ver cómo vagabundos salían corriendo de esa situación en la que se estaba prendiendo fuego el edificio, el lugar donde ellos vivían. Entre sus fetiches, como ya lo habíamos comentado, se encontraba la sangre. Decía que le proporcionaba un gran placer estar en contacto con ella y que a veces la bebía. Este trastorno ahora se le conoce o se le denomina como hematodipsia o vampirismo clínico, y ha sido frecuente diagnosticado en otros personajes históricos y asesinos en serie como la condesa húngara del siglo XVI, Elizabeth Báthory. Tras escuchar las terribles declaraciones del acusado, el jurado no dudó en condenarlo a muerte al considerarlo culpable de 9 asesinatos. Curten no protestó ni intentó apelar, aceptando la pena en silencio. Su ejecución por guillotina se fijó para el día 2 de julio del año 1931 en Colonia. Su estado de enajenación mental y el grado de trastorno del personaje quedó en evidencia tras sus últimas palabras antes de morir. Visiblemente intrigado, preguntó al verdugo textualmente: «Después de que me corten la cabeza, ¿podré oír cómo brota la sangre de mi cuello?». Todos los psiquiatras del país se mostraron muy intrigados con el caso y el análisis clínico de las actividades del que fue bautizado como el vampiro de Düsseldorf servirían para poner las bases de numerosos estudios en el campo de la psiquiatría que tenían el objeto de explicar la psicología de un asesino en serie y elaborar diversos perfiles criminales. Los psiquiatras, profundamente intrigados por la psicopatía y la anatomía del cerebro de Curten, no dudaron en solicitar a las autoridades la cabeza cercenada del asesino para estudiar su cerebro, a lo que la justicia alemana no opuso inconvenientes. A día de hoy, la cabeza del vampiro de Düsseldorf se exhibe en el Museo de Ripley's de Wisconsin-Dells, en Estados Unidos. Como una curiosidad histórica, dentro de una caja de cristal, un cartel explica su caso a todos aquellos interesados en su vida y su perfil criminal.